Mateo capítulo 17. Vimos cómo el Señor en el capítulo 16 se revela a sus discípulos después de que hace la pregunta: ¿quiénes dicen los hombres que yo soy? Y ellos empiezan a decir, bueno, algunos dicen que eres Juan el Bautista resucitado, otros creen que eres alguno de los profetas, tal vez Jeremías, no saben cuál. Y él dice, bueno, ¿y ustedes qué dicen? Y Pedro le dice espontáneamente, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y el Señor en ese momento reconoce, él, delante de sus discípulos, tienen razón. Le dice a Pedro, Pedro, qué dichoso eres, porque esto no te lo dijo nadie, sino mi Padre te lo reveló directamente de los cielos. O sea, el Señor le estaba diciendo, es cierto, yo soy el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y desde entonces el Señor les empezó a hablar que era necesario que el Cristo padeciera, fuera a Jerusalén y fuera muerto por los judíos y resucitar al tercer día. Esa era la misión del Cristo. Ellos esperaban que la misión del Cristo viniera. No sabían ellos, nadie sabía en las escuelas de interpretación escritural de esa época que el Mesías tenía que venir dos veces. De hecho, los judíos que no creen en Jesús como el Mesías están esperando un Mesías victorioso, un Mesías que va a venir a librarlos de la opresión. Y es que era difícil interpretar las profecías de esta manera, porque si cierta manera las profecías hablaban de un Mesías sufriente que tenía que ser muerto, porque hablaba así, irá como oveja al matadero, nos dice Isaías 53, está hablando de la crucifixión de Cristo. El Salmo 22 habla del padecimiento de Cristo en el momento de estar en la cruz. Y son profecías mesiánicas, y hay muchas más como estas. Pero entonces, ¿cómo el Mesías va a vencer si a la vez va a morir? ¿Cómo el Mesías va a tener victoria si a la vez lo van a tomar y lo van a torturar hasta la muerte? Porque no sabían que venía dos veces. Y el Señor les estaba hablando de esto, pero ellos no entendían lo que estaba diciendo. Y hay un versículo que dijimos que era un poquito controversial para algunas personas, que fue en el capítulo anterior, cuando termina él de hablar y decirles que deben estar buscando las cosas de Dios y no las de los hombres, hablando justamente de que él venía a cumplir la voluntad del Padre al ir a la cruz. Porque Pedro lo había tomado aparte de decirle, de ninguna manera esto te acontezca, y el Señor lo reprende muy duramente, diciéndole, Pedro, tú no estás viendo las cosas de Dios sino las de los hombres. Apártate de mí, Satanás, le dijo. Entonces, así como Pedro era influenciado en un momento por el Espíritu Santo para darse cuenta que Cristo era el Hijo de Dios, en el siguiente minuto estaba siendo influenciado por Satanás para mirar las cosas de los hombres y no las de Dios. ¿Y cuáles eran las cosas de los hombres? Ten cuidado de ti mismo. En ninguna manera te acontezca ningún mal. ¿Qué es eso de que vas a ir a la cruz? Porque no veía las cosas de Dios. Ahora, las cosas de Dios no significa que vamos a andar sufriendo. Significa que nuestra prioridad va a cambiar y vamos a ver qué es lo que el Señor quiere que hagamos, y lo que sea que el Señor quiere que hagamos, eso vamos a hacer. Dice la Biblia que a nosotros nos ha llamado el Señor a ser testigos, pero la palabra que utiliza para testigos en griego es la palabra marturios, de donde viene nuestra palabra mártires. Y me seréis testigos en todas las naciones. O sea, me seréis mártir. Mártir no es aquel que muere por Cristo. Mártir es aquel que ya decidió morir antes de ir a morir. Mártir es aquel que está dispuesto a dar su vida por el Señor. Y saben, en realidad, cuando Cristo nos toma, no quiero que se espanten y digan, ay Dios mío, pues eso es lo que quiere Dios, yo no sé si soy capaz de hacerlo. En realidad, en el momento de que tenga yo que decidir si mi fe está segura en Cristo, el Señor me va a dar la capacidad y el valor de sostenerme en fe. Eso es así. Los primeros mártires que fueron echados al Coliseo para ser torturados y despedazados por leones, etcétera, eran gente como nosotros, pero que habían puesto su confianza en el Señor. En el 82 tuve oportunidad de ir a Guatemala a hacer una obra de evangelismo por un mes, y me acuerdo que en una de las ocasiones estábamos predicando, y siempre que predicamos y hacíamos el llamamiento venían mucha gente a recibir a Cristo, y en esa ocasión parecía que no venía nadie, y qué raro, y de repente pasa uno solo, y como era uno solo el que venía, yo me quité la guitarra, ¿verdad? Y el que estaba haciendo el llamamiento siguió haciendo el llamamiento, y yo tomé a este amigo, lo saqué a un lado y empecé a hablar con él, y me dijo, yo soy uno de esos guerrilleros que entran a las aldeas a matar gente. Y me explicó todo lo que hacían. Violaban a las mujeres delante de los hombres y luego las mataban. Y luego mataban a los hombres viejos y dejaban que los jóvenes se escondieran para que después se unieran a ellos. Terrible.
se vestían del ejército y llegaban a hacer esta maldad y después regresaban como civiles. Vino el ejército aquí a hacer esta maldad, únanse a nosotros. Y él me lo platicó que así funcionaban. Y me dijo, yo por esto que estoy haciendo, sé que me van a matar. Le dije, bueno, mira, vamos a orar para que esto no suceda. Dice, no, pero no me importa si me matan, yo prefiero recibir a Cristo. O sea, en ese momento el Señor le tocó tanto que prefería tener paz en su corazón y sentir el perdón de sus pecados y estar delante del Señor que continuar en la basura donde estaba. Así que el Señor le estaba diciendo pues a sus discípulos que tenía que ir a la cruz. Y el último versículo dice, de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Muchos pensaron que este versículo pues decían que a lo mejor el Señor va a volver antes de que nos muramos. O sea, la segunda venida del Mesías va a ser pronto. El Señor se va, lo vieron ascender y desapareció ante su vista. Pero con este versículo algunos pensaron, bueno, seguramente que va a regresar en nuestra época. El mismo apóstol Pablo decía, ¿verdad? Los que quedemos, lo que habremos quedado, vamos a ser transformados y levantados con el Señor en el aire. Pero no porque no haya sucedido, obviamente no sucedió, se cae toda la doctrina cristiana. ¿A qué se refiere aquí? ¿Cómo estaría el cumplimiento de este versículo delante de nuestros ojos? Pues justamente en el capítulo 17. 6 días después, no pasó mucho tiempo, solamente 6 días, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, este era el círculo íntimo de Jesucristo, y los llevó aparte a un monte alto. El monte alto se calcula que era el monte Emnón, que está como a unos 22 kilómetros de donde estaban en ese momento, y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. La palabra transfiguró, se transformó completamente de naturaleza. Y he aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. En este momento está el Señor en su gloria, en la gloria de su reino en ese momento, con Moisés y con Elías hablando. Se está cumpliendo justamente lo que estaba diciendo el versículo anterior que vimos. Y Pedro dijo a Jesús, Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Y dice otro evangelio, porque no sabía lo que decía, pues estaba muy asustado. Ahora, no crean ustedes que Pedro le está diciendo, vamos a hacer unas enramadas para que se quede aquí a vivir Elías, Moisés y tú. Sino más bien estaba cerca la fiesta de los tabernáculos, que era una fiesta que conmemoraba cuando el pueblo de Israel andaba en el desierto viviendo en tiendas de campaña. Entonces hacían sus tiendas y afuera de sus casas, era una fiesta solemne en donde vivían, salían a vivir en las tiendas de campaña por la temporada de la fiesta. Él está refiriéndose a eso, vamos a hacer unas tiendas aquí, pero de cualquier manera no sabía lo que decía, si no era para festejar tampoco la fiesta, simplemente porque no sabía lo que decía, dijo él eso. Mientras él aún hablaba, una nube de la luz lo cubrió. Y aquí una voz de la nube que decía, shh, Pedro, no digas eso. No, no es cierto. No, no, el Señor, qué cariñoso, ¿verdad? Nada pasa con Pedro. Dice lo que quiere decir, pero no pasa nada. El Señor habla y dice, el Padre, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Qué tremendo. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Imagínense cómo será escuchar la misma voz del Padre diciendo, este es mi Hijo amado, después de haber visto esta visión en donde ven que se transforma el Señor. Su rostro era como el sol y sus vestidos eran brillantes. Y está Moisés y está Elías, de alguna manera, no traían un letrerito, ¿cómo se dice? Un tag ahí, ¿verdad? Que diga ahí, Moisés y Elías. Porque dice la palabra de Dios que en el cielo nosotros nos vamos a conocer sin necesidad de decirnos quiénes somos. Y ellos sabían, este es Moisés y este es Elías, porque de la misma forma que el Señor le mostró a Pedro, este es el Hijo del Dios viviente, el Mesías, también les mostró a ellos, estos son estas dos personas. Ahora, ¿por qué se aparece Moisés y Elías? Esto es bien importante, que el Señor tenga una conversación con Moisés y Elías. Moisés era el representante de la ley. A través de Moisés fue que vino la ley dada a los judíos. Y Elías fue el primer profeta de los grandes profetas
que hubo en la historia. Entonces tenemos nosotros ahí la representación de la ley y los profetas. El cumplimiento de todo el Antiguo Testamento en ese momento estaba siendo cumplido en la vida de Jesucristo. Y el Señor hablando y diciendo: a Él oíd. Esto es bien importante porque Dios no se ha mantenido callado. Dios no se ha mantenido escondido. Él ha dejado, dice Pablo en Romanos, la creación da testimonio de la sabiduría de Dios. Como alguien dijo por ahí, Dios cuando hizo la creación no traía guantes y dejó sus huellas por todos lados. Así que podemos ver las huellas del Creador en todo lo que ha hecho. Y su voz, a Él oíd, a través de Jesucristo. Él es la palabra. Él es el que nos viene a declarar a nosotros las cosas del reino de los cielos. Ellos, están postrados en tierra, y entonces Jesús se acercó y los tocó y les dijo: levantaos, no temáis. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron sino solo a Jesús. Cuando descendieron del monte, Jesús les mandó diciendo: no digáis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Esto es importante. ¿Por qué el Señor no quería que nadie supiera nada? Porque no quería en ese momento que la gente lo levantara como: pues este es el Mesías. No, hubieran visto lo que vimos. Estaba Moisés y Elías hablando con él. Y él se transformó. Pues entonces si ya lo querían hacer rey. Antes habíamos leído en otro capítulo que cuando se dio cuenta que querían hacerlo rey, se fue al monte a orar. Y se despidió de la gente. Hasta luego, nos vemos. Y no se dejó. Porque no vino a eso. El Señor había venido, sabía cuál era su propósito, había venido a dar su vida por nosotros. Tenía que dar ese primer trago amargo para después sí sentarse en el trono. Su primer venida viene como un cordero que no abre la boca. En su segunda venida viene como el león de Judá que viene a vencer y a tomar el reino por la fuerza. Tremenda cosa. Y aquí dice: no le digan a nadie. Entonces sus discípulos le preguntaron diciendo: ¿por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? O sea, ya entendieron que Él era el Hijo de Dios, que Él era el Mesías, y ahora lo acababan de corroborar justamente porque habían visto esta visión. Dice, entonces, ¿por qué dicen dicen ellos que Elías es necesario que venga primero? Claro, porque en el último versículo del Antiguo Testamento en Malaquías, he aquí, dice el 4:5, yo os envío al profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres a los hijos y el corazón de los hijos a los padres, no sea que yo venga y hiera a la tierra con maldición. Entonces dicen, porque dicen que Elías tiene que venir primero. Y el Señor les dice en el versículo 11, les responde: a la verdad Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Mas os digo que Elías ya vino y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron, así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Entonces los discípulos comprendieron que les había hablado de Juan el Bautista. Ahora, esto es importante porque más adelante a Juan el Bautista en otro evangelio le preguntan: ¿eres tú Elías? Se dice no. ¿Eres tú el profeta? No. ¿Eres tú el Mesías? Tampoco. ¿Quién eres pues? Y dice: yo soy la voz que clama en el desierto. Entonces, ¿o sabía Juan que era Elías o no sabía que era Elías? Bueno, no era en sí Elías, pero venía en el espíritu de Elías. ¿Me entienden? Viene a hacer esta labor. Entonces, en eso está cumpliendo. Y justamente aquí el Señor dice, eso es lo que tenía que hacer, ahí se cumple. Ahora, algunos dicen que en el libro del Apocalipsis, en el capítulo 11, donde habla de los dos testigos que van a venir, dicen que uno va a ser Moisés y el otro va a ser justamente Elías, que van a venir antes del gran juicio de Dios sobre la tierra. Así que ahí sería el otro cumplimiento ya material, porque ellos vienen directamente del cielo, estos dos testigos. Ya no tanto en el espíritu de Elías, sino el mismo Elías, pero es un tema para tocarlo después. Cuando llegaron al gentío, o sea, se juntaron con todos los que estaban abajo, porque eran solamente Jacobo, Juan y Pedro, junto con el Señor. Y vienen con todos los demás y el gentío. Vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo: Señor, ten misericordia de mi hijo, porque es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas veces en el agua, y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Después de este gran momento de un encuentro glorioso con el Señor, abajo están esperando un problema.
Y muchas veces el enemigo funciona así con nosotros. Cuando el Señor nos ha dado una victoria y estamos muy contentos por lo que Dios ha hecho, en el momento siguiente viene una tragedia en nuestra vida. Y debemos estar preparados para esta situación. Y dice este señor, tengo un hijo lunático. Ahora, la palabra lunático significa que de la creencia, ya sea que sea verdad o no, algunos van a jurar que sí es cierto y otros que no, que cuando hay luna llena, la gente que está afectada por este mal se vuelve loca. Y de hecho, en luna llena salen muchos locos, no sé si ustedes se han dado cuenta. Algunos dicen que era una creencia antigua, pero en donde yo vivía en México, teníamos en la casa una empleada que le ayudaba a mi mamá, que decía, no, si mi hermano es lunático, en luna llena, fuera de la casa. Es casi el hombre lobo, ¿verdad? Y en los demás días está bien, pero en luna llena el tipo es intolerable. Entonces, como sea que haya sido, ¿saben? La Biblia hace diferencia. En Mateo capítulo 4 dijo, Él vino a sanar a endemoniados y a lunáticos también. O sea, hay dos palabras, porque la palabra en nuestro castellano viene del latín lunático, luna, ¿verdad? Pero en el griego también viene de la palabra luna, o sea, literalmente es lunático. Como sea que sea, este hijo padece no todo el tiempo, sino muchas veces. De cualquier manera, los eruditos bíblicos lo toman este lunático como un tipo de persona que no todo el tiempo está mal, sino que en ocasiones le viene este mal. Y dice, y muchas veces cae en el fuego y en el agua, y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. El relato más largo de esto está en el Evangelio de Marcos, y después lo quieren ustedes leer. Pero ¿saben? Es una persona que caía convulsionándose, echándose espuma por la boca. Algunos dicen que era epiléptico, dado a las condiciones, tal vez por la forma en la que reacciona. Pero la Biblia no dice nada de eso. O sea, no dice que sí es, no dice que no es. Solamente lo que sí sabemos no es que solamente tenía una enfermedad. Estaba siendo atormentado, lo que tenía, por un demonio. Porque el Señor va a expulsar a un demonio de este joven y va a quedar libertado. O sea, hemos visto que el Señor ha expulsado demonios de personas que han estado mudas o que han estado sordas. Pero no porque todos los sordos o todos los mudos estén endemoniados, sino que hay demonios que pueden causar este tipo de mal en la persona. Los demonios pueden causar muchos males en la persona, muchos tipos de enfermedades, depende del demonio. Pero en este caso va a ser un joven que tiene este problema porque tiene un espíritu inmundo dentro de él. Jesús respondió, dice, bueno, los hemos traído a tus discípulos y ellos no lo han podido sanar. Jesús le respondió, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Ahora, ¿por qué el Señor esta reprensión a sus discípulos? ¿Qué generación perversa? ¿Saben? Porque a lo mejor ellos se dejaron llevar un poco por la burla de la gente. A ver, que usted no lo van a poder sanar. ¿A que no lo Y empieza eso ya a tener una especie de duda en el corazón de la persona. Y como no está ahí el maestro, que es el que les está enseñando, ellos en un momento dado se dejan llevar por la gente, y el Señor por eso les dice, ¿hasta cuándo voy a tener que estar con ustedes para enseñarles? Porque ustedes no son capaces de hacerlo solos. Ya los había enviado de 2 en 2 anteriormente y tuvieron éxito, ¿verdad? Porque les dio instrucciones de cómo hacerlo. Pero aquí, justamente mientras el Señor está teniendo un momento allá glorioso, acá el enemigo está trabajando y sacudiendo a los discípulos. Tráiganlo acá. Reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, le dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús les dijo, por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tuvieses fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Ahora, en la mayoría de los manuscritos antiguos, fidedignos, este versículo 21 no aparece aquí. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Aparece en el relato paralelo en Marcos, pero sin la palabra ayuno. Pero este género no sale sino con oración. En algunos aparece ayuno. Se cree que por el constante crecimiento y la práctica fuerte que había en la iglesia primitiva del ayuno, lo pusieron aquí. Porque vamos a ver una cosa. El Señor les da una respuesta clara. Le preguntan, ¿por qué no pudimos echarlo fuera? ¿Por qué? Por vuestra poca fe.
Si ese género no sale con oración y ayuno, entonces no fue por la poca fe, es porque no habrían orado y no habían ayunado tal vez. Entonces hay una doble respuesta, sino más bien por vuestra poca fe. Si hubieran creído ustedes, si hubieran tenido fe en que al echar fuera ese demonio, al decirle fuera en el nombre de Jesucristo, el demonio tenía que salir, el demonio sale. Ahora, en Marcos sí tiene la narración paralela, pero este género no sale sino con oración. Obviamente nosotros debemos estar preparados orando cuando vamos a hacer un trabajo como este. Yo he visto demonios salir de muchas maneras. Cuando la gente los está reprendiendo, algunos los he visto salir cuando alguien está leyendo la palabra nada más. No soporta escuchar la palabra y salen corriendo. En una vez que estábamos tratando de exorcizar a un joven que había sido sacerdote satanista, y no podíamos echarlo fuera al demonio. Habíamos 17 personas ahí tratando y no había manera, hasta que uno de los pastores empezó solamente a leer escrituras en donde el Señor estaba echando fuera demonios, incluso donde fue a la cruz y el demonio no pudo más y se salió, y el tipo quedó liberado en ese momento. He visto ocasiones en donde el demonio sale cuando la persona empieza a recibir a Cristo como su Salvador. Porque a veces el demonio es el que está allí, controla y no deja hablar, pero cuando uno viene con autoridad dice, no, yo quiero hablar con la persona, y la persona empieza a hablar, y recibiendo a Cristo como su Salvador, sale esa situación y la persona se libera. Son cosas muy impactantes y sucede. Y aquí, esto lo digo por un motivo, porque dice, Señor, este género no sale sino con oración. Yo he visto como que un género salió cuando se le leyó la Biblia y no pudo soportar la palabra de Dios. Otro con oración, cuando la persona estaba orando, la persona que tenía el problema empezó a orar también, junto con los que estaban allí, el demonio salió porque no pudo. Entonces se pudo haber referido también a esto, no sé. Estando ellos en Galilea, Jesús les dijo, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, mas al tercer día resucitará. Y ellos se entristecieron en gran manera. Vuelven a entender aquí los discípulos que Él va a ir a morir en la cruz, pero ¿saben lo que no entienden? Como que se ofuscaban, que va a resucitar. Cuando Cristo murió, los discípulos bajaron la cabeza y dijeron, aquí se acabó todo. No estaban esperando que resucitara. Cuando resucitó y vinieron las mujeres y lo vieron, y vieron la tumba vacía y fueron a decirles, oh, ha resucitado. No les creyeron. No estaban diciendo, como Él dijo que iba a resucitar, resucitó. Nadie creía lo que había pasado. Como que oían solamente, voy a morir, y la resurrección ya no lo escuchaban. Cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que cobraban los 2 dracmas y le dijeron, vuestro maestro no paga los 2 dracmas. Los 2 dracmas era un impuesto que pagaba todo judío de 20 años para arriba. Se hacía un censo y pagaban 2 dracmas. El dracma valía lo que valía un denario. El denario era el salario de un día de trabajo. O sea, el salario de 2 días de trabajo era el impuesto que se pagaba al templo, los judíos de 20 años para arriba, y lo pagaban para el mantenimiento del templo al año. Entonces vienen a cobrarle y dice, ¿tu maestro no paga los 2 dracmas? Y dijo, sí. Y al entrar en la casa, Jesús le habló primero diciendo, ¿qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, ¿de quiénes cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Y Pedro le respondió, de los extraños. Jesús le dijo luego, los hijos están exentos. Sin embargo, para no ofenderles, ve al mar y eche el anzuelo, y el primer pez que saques, tómalo y ábrele la boca, y hallarás un estatero. El estatero vale 4 dracmas, justamente. Tómalo y dáselo por mí y por ti. Ahora, el Señor se mete a un asunto de ver, bueno, si ellos están cobrando los impuestos correctamente o no, pero no discute mucho el tema. Simplemente dice, bueno, no vale la pena discutirlo y no vale la pena ofenderlos a ellos. O sea, y de igual manera el Señor iba a pagar eso. Tal vez no le hubiera correspondido en el lugar donde estaba, porque Él era de otro lugar. Estaba en Capernaum, que no era su ciudad, pero no importa, dice el Señor. No vamos a discutir el tema, vamos a pagarlo, y luego vete al mar y abre la boca al pez, y primer pez que encuentres, vas a encontrar una moneda ahí. Hay algunos que discutiendo este milagro, y me da risa cómo quieren hacer, cancelar los milagros del Señor. Dicen, no, los que analizan la Biblia dicen, no, esto está mal. No es así, esto es como una fábula, porque Cristo no hubiera dicho,
ve al mar para sacar un pez para pagar mis impuestos y utilizar su milagro para pagar sus impuestos. Eso es totalmente ilegal para Dios hacer una cosa así. Imagínense nada. Seguramente, dicen algunos, lo que sucedió es que le dijo, mira, vete a pescar y pescas mucho y vendes los pescados y pagas los impuestos. En un día, ¿saben qué? Ese es un mayor milagro, porque en un día Pedro tenía que sacar suficientes pescados como para ganarlo de 4 días de trabajo. Es un mayor milagro. No, el Señor le dice, saca un pez, ábrele la boca, y yo no tengo ningún problema creyendo que exactamente eso fue lo que pasó. Mateo 18, versículo 1. En aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo, de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi monte a un niño como este, a mí me recibe. Ahora, nuevamente los discípulos siempre estaban hablando de quién es el mayor. Siempre estaban discutiendo. Y pareciera que cada vez que el Señor hablaba de su muerte, inmediatamente preguntaban, bueno, ¿y quién es el mayor? Y aquí el Señor les va a reprender duramente, pero ¿saben una cosa? No se les olvida, lo van a seguir haciendo, lo van a seguir haciendo. Y nuevamente están, oye Señor, aquí no es tanto una discusión entre ellos, que siempre la tenían. ¿Quién es el mayor? ¿Tú o yo? No, pero yo primero, es que a mí me llamó primero, no, pero es a mí me llama cuando tiene que hacer algo importante. No, pero es que yo, y empiezan ahí, empezaban a discutir. Pero acá era una pregunta un poco más, Señor, necesitamos saber qué característica tiene que tener el que es mayor en el reino de los cielos. O sea, ellos están pensando como hombres, tal vez el más valiente, el más inteligente, el más fiel, el que está más apegado al maestro, el que está más dispuesto a hacer lo que el maestro diga. ¿Quién es el mayor en el reino de los cielos? ¿El más importante? ¿El que tiene más conocimiento? ¿El que llegó de mejor estrato social? Llamando a un niño lo puso en medio, imagínense ustedes, y les dice, si no se vuelven de donde van, si no dan la vuelta del camino que están tomando, si no cambian de forma de pensar 180 grados hacia el otro lado y se hacen como un niño de estos, no entrarán ni siquiera en el reino de los cielos. Olvídense de ser mayor o menor, no entrarán. Ustedes van en el camino equivocado, ustedes andan buscando la grandeza. Si no se vuelven de eso y se hacen como un niño humilde, y luego les dice, así que cualquiera que se humille. ¿Cómo se humilla el niño? Imagínense, el Señor estaba ahí y por lo menos en aquel entonces los valores morales de la sociedad estaban un poquito más cuerdos que ahora. Cuando una persona mayor llamaba a un niño, el niño se cuadraba y venía inmediatamente y estaba allí el niñito, ¿verdad? Obediente, humillado delante de estas personas que son mayores que él, dispuesto. Y le dice, cualquiera de ustedes que no se humille como este niño, no entrará en el reino de los cielos. Así que el que se humille, ese es el mayor en el reino de los cielos. El que sea obediente, el que no se crea la gran cosa. El niño no andaba buscando grandeza. Oyó, oye niño, ven para acá, y el niño llegó para allá. No andaba buscando ninguna grandeza, andaba buscando obedecer lo que se le dijo. Y cualquiera que se humille y tome esa posición, ese es el que es más grande en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. O sea, ustedes andan buscando de tener compañías importantes, de tener relaciones con gente importante. La gente importante es la gente más humilde, dice aquí. La gente importante son los que ya se han hecho como niños, los niños mismos. Y además, la persona que recibe a una persona por cuanto es humilde. Y no estoy hablando humilde de pobreza, estoy hablando humilde de condición, de corazón. Dice el Señor, a mí me recibe. ¡Qué tremenda cosa! Así que esto nos debe dar a nosotros una buena lección, porque siempre estamos buscando, de alguna manera, como dice Santiago, como de atender a las personas que son más importantes. Hola, ¿cómo estás? Y saludarlos así casi temblando, ¿verdad? Mucho gusto, sí, pásale por aquí, siéntate por acá. Y al que es más humilde, no vale nada, por allá atrás, quédate parado atrás. Y el Señor dice que el que recibe al humilde, lo recibe a Él. Tremenda cosa. El Señor se identifica con los humildes. Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se colgase al cuello una piedra de molino de asno y se hundiese en lo profundo del mar. ¿Saben? Los molinos que tenían en aquel entonces eran de varias maneras, pero eran de piedra todos. Algunos eran grandes en donde había una piedra que rodaba en un surco.
y era movido por un animal grande, un buey, por ejemplo. Había otros que eran 2 piedras en forma de disco que estaban sobre un eje y de alguna forma hacían entrar el grano entre las 2 piedras, y también esas piedras tenían de un lado algún palo puesto y le daban vuelta a la rueda de arriba un burro, y eran piedras muy grandes y muy pesadas. Dice, cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeños, mejor le fuera que se cuelgue una de esas piedras para que rapidito se hunda en el mar y se muera. Dice, mejor le fuera hacer eso antes de hacer caer a uno de estos pequeños. Ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Esto es bien importante, ¿saben? Dios no nos ha prometido un camino de rosas al recibirlo a Él como Salvador. ¿Y saben por qué no nos ha prometido un camino de rosas? Porque no nos conviene, porque no estamos listos para entrar en el reino de los cielos. El Señor nos está capacitando, el Señor nos está ejercitando en este gimnasio espiritual. Vivimos aquí en la tierra llena de problemas, llena de carros, llena de smog, de trabajos, de situaciones de corrupción, porque el Señor quiere que nosotros seamos la luz del mundo y nos cuesta trabajo, que seamos la sal de la tierra y nos cuesta trabajo, que tengamos hambre y sed de justicia y la practiquemos y nos cuesta trabajo, porque está contra nuestra carne, nuestra mente carnal, que dice Romanos 8 que no se sujeta a la ley de Dios y tampoco puede sujetarse a la ley de Dios. Está en nuestra contra el mundo entero, que va en otra dirección. Nosotros tenemos que ser como salmones nadando en contra de la corriente, simplemente tan solo para mantenernos en el mismo lugar. ¿Cuánto más para avanzar? Porque si no, la corriente nos lleva para el otro lado. Y por si fuera poco, el enemigo también está tratando de hacernos caer, dice Pablo, como león rugiente buscando a quien devorar. Entonces, cuando nosotros somos capaces de contra estas cosas estar luchando y hacer la voluntad de Dios, el día que seamos librados de estas cosas vamos a volar. Por eso dice el Señor, es necesario que vengan tropiezos. Es parte del ejercicio. No es porque el Señor nos ponga trampas en el camino. No es porque el Señor nos esté diciendo, ay, ¿tú crees que así de fácil va a ser que entres al reino de Dios? No, te tiene que costar trabajito. No es por eso. Es porque nosotros necesitamos pasar por esas circunstancias para definirnos. Es la manera que el Señor nos poda, pero nos poda para que crezcamos con más fuerza. Y yo siento que el Señor con eso nos está estirando los dedos, pero para seamos capaces de recibir mayor bendición al final. Nos está estirando los brazos para lo mismo. Entonces es necesario que vengan, mas hay de aquel por quien vienen los tropiezos. Por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti, porque mejor te es entrar en la vida, cojo o manco, que teniendo 2 manos o 2 pies ser echado en el fuego eterno. Y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, porque mejor te es entrar con un solo ojo en la vida, que teniendo 2 ojos ser echado en el infierno de fuego. El Señor no nos está pidiendo que nos mutilemos de ninguna manera, ¿verdad? Porque mi mano no tiene voluntad propia, mi ojo no tiene voluntad propia, mi pie no tiene voluntad propia. No es que de repente yo esté sentado por acá orando y mi pie derecho de repente me esté llevando a un lado que yo no sé, y cuando abro los ojos, ay Dios mío, este lugar de perdición que estoy haciendo aquí, pie derecho. No, ¿verdad? O que mi mano derecha, ¿verdad? Estoy yo alabando al Señor en la iglesia y de repente volteo y trae una cartera en la mano. Mano derecha, chop, ¿verdad? Tampoco sucede así. O que con mi ojo, me estoy leyendo la Biblia y de repente mi ojo derecho pasa y, ay Dios mío, anda buscando ver lo que no debe estar viendo, ¿verdad? No tiene voluntad propia mi cuerpo, pero el Señor me está dando esta situación solamente para que yo no ponga pretextos a ninguna cosa que esté alrededor mío, diciendo, es que la ciudad de donde yo vivo es muy corrupta, entonces quita la ciudad, corta la ciudad. Es que el trabajo de donde yo estoy, tú tienes que ver cómo me tratan ahí y lo que me piden que yo haga, entonces corta tu trabajo. No, pero es que donde yo vivo, el vecindario donde yo estoy, la gente que está allí, salte de donde estás viviendo. O sea, haz lo que tengas que hacer para no tener pretextos. Mejor te es que seas privado de esas cosas que te pueden beneficiar de alguna manera, pero que te están realmente destruyendo espiritualmente y te están llevando al infierno. Así que
Es bueno que vengan los tropiezos para aquel que tiene que pasar, pero no que tenga que traer los tropiezos. Córtalo y échalo de ti. Lo que te vaya a tropezar, córtalo y échalo de ti. Mejor te es entrar sin eso al reino de Dios que con todo lo que tengas al infierno. ¿Saben? La puerta para entrar al reino de los cielos, dijo el Señor, que es muy angosta. Solamente quepo yo. Si quiero llevarme todo, la puerta ancha es la que lleva a la perdición. Pero igual, cuando llegue allá, no voy a tener nada. Y dice aquí, mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños. Nuevamente está hablando de los pequeños. Mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños, y no solamente se está refiriendo a los niños, se está refiriendo a las personas, se está refiriendo a los que nosotros conocemos, que tal vez decimos, bueno, este tipo no importa. Sí importa. Fíjense cómo dice aquí, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Los ángeles, nos dice Hebreos, son espíritus ministradores para nuestra ayuda. Eso del ángel de la guarda, pues sí es cierto. Tenemos ángeles que están al cuidado de nosotros, dice la palabra de Dios. Están al cuidado de nosotros. Y los ángeles de estos niños, dice, están viendo el rostro de mi Padre. Ahora, esto es importantísimo. Nosotros no los vemos, no nos damos cuenta de la lucha que hay en los terrenos celestiales, pero somos un espectáculo constante a los ángeles y a los espíritus celestiales, porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. ¿Qué os parece? Si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas, ¿no deja las 99 y va por los montes a buscar la que se ha descarriado? Y si acontece que la encuentra, de cierto os digo que se regocija más por aquella que por las 99 que no se descarriaron. Así no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos, que se pierda uno de estos pequeños. Ahora, esta parábola de las 100 ovejas, no crean ustedes que el Señor les está haciendo un relato ahí que la gente se quedó así como extraña, como, ¿de veras? ¿Deja las 99 por ir por la otra? ¡Wow! ¡Qué extraño! Esto es algo que el Señor le está diciendo a la gente, que la gente está moviendo la cabeza diciendo, sí es cierto, eso hacemos. O sea, les dice, ¿qué no harían ustedes lo mismo? En el otro lugar, en el Evangelio de Lucas, cuando está hablando con los fariseos, hablando de esta parábola, le dice, ¿quién de ustedes no dejaría las 99 por ir a buscar la que se perdió? Y no le dijeron, pues ninguno de nosotros, no, era algo que lo harían. O sea, el pastor anda con sus ovejas y se le pierde una. Las 99 no las deja tiradas, no las deja abandonadas y les dice al lobo, me las cuidas, no. Las va y las guarda, ya que las tiene ahí seguras, va a buscar la que se ha perdido, las otras están ahí seguras. Y cuando la encuentra, dice que se regocija más por aquella que encontró que por las 99 que las tiene ya seguras. Se regocija más por aquella porque la tenía perdida. Dice, de la misma manera, no es la voluntad de nuestro Padre que se pierda nadie. Ahora, en este momento, piensa en alguna persona que tal vez nos ha ofendido y que tal vez decimos, este tipo ya se va a ir al infierno porque es un malvado. Pero nosotros nos estamos consolando con que la persona se vaya al infierno, o estamos preocupados por su salvación. Estamos diciendo, no, el Padre no quiere que esa oveja se pierda. Tal vez nosotros estamos seguros en el redil, pero ¿qué tal aquella que se ha ido y que no tiene manera de regresar y que anda perdida y se sigue perdiendo y cada paso que da va más lejos? Y si el Padre quiere que regrese, a lo mejor yo tengo que hacer un intento para que aquella persona se devuelva del camino, porque esa es la voluntad del Padre, que nadie se pierda. Por tanto, por tanto va conectado justamente a que el Padre no quiere que nadie se pierda. Si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oye, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a 2, para que en boca de 2 o 3 testigos, que sean testigos de lo que sucedió, conste toda palabra. Si no lo oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Esto por gentil y publicano quiere decir, tenle como no parte de la comunidad religiosa o cristiana. Está hablando el Señor entre judíos, aunque Mateo es un publicano que está escribiendo ahí esto, él se da por entendido de que es una forma de decir las cosas, ¿me entienden? O sea, tenle por gentil y publicano significa, tenlo como fuera
Ya no tienes responsabilidad de volverle a decir. Si ya lo dijiste a él a solas primero, y después con 2 o 3, y luego delante de la iglesia, ya estás libre. Hay mucha gente que lo hace al revés. Alguien pecó contra mí, se lo digo a todos. Y no te juntes con fulano porque es un malvado. Y nunca tomé yo la iniciativa de ir primero con él a solas, sin que nadie sepa, y arreglar la situación. Ahora, para arreglar la situación tengo yo que estar dispuesto a arreglar la situación. Y escuchar a mi hermano que ha pecado contra mí y que ha hecho algo que él va a tener una razón para explicarme. Y si tiene una razón para explicarme, puede ser que yo me encuentre pecando contra él. Y por eso él pecó contra mí. ¿Me entienden? Entonces es importante por eso que hablen primero entre 2. Y si no, se arregle la situación, entonces con testigos. Y si no, entonces dice delante de la iglesia. Ahora, era algo que ya se conocía en la cultura judía. De hecho, en los escritos del Qumran, los esenios, que estaban separados de la cultura judía en cierta forma religiosa, no reconocían al templo que existía en ese momento, que estaban en Qumran, en las cuevas de Qumran, ellos practicaban esto, este tipo de perdón. Entonces, dice, de cierto os digo, versículo 18, que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Nuevamente aquí, lo que le había dicho a Pedro, quiero recalcarlo, no era que a Pedro le dijo, Pedro, lo que tú hagas, allá te van a estar obedeciendo. Cuando tú ates, Pedro, allá se va a atar. Cuando tú desates, allá se va a desatar. Tú eres el jefe, no señor. El tiempo del verbo en griego dice, todo lo que tú ates aquí en la tierra es porque fue atado primero allá. Todo lo que tú desates es porque empezó a ser desatado allá. ¿Saben qué? Les voy a decir una cosa. El Señor siempre va a ser el Señor. Dios siempre va a ser Dios. Él siempre va a ser el jefe. Él siempre va a ser el que nos dice lo que tenemos que hacer. Y nosotros siempre vamos a ser los que tenemos que obedecer. Y no va a cambiar los papeles jamás. Eso se los digo para que entendamos. Aquí está diciendo el Señor, esto estás haciendo en obediencia a mí. Y ya una vez que tu hermano, si te reconoció, lo ha recibido. Ok. Si no reconoce su pecado, tenle por gentil y publicano, él tiene una cuenta que pagar allá en el cielo también. Si tú lo has desechado, allá va a tener también que pagar una cuenta. Es a lo que se está refiriendo el Señor aquí, que es una cosa fuerte. Otra vez os digo que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que pegue contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo, no te digo que hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Ahora, ¿saben? Los judíos decían en sus escritos de su Talmud, que si uno pecaba contra ti una vez, lo perdonabas. 2 veces, lo perdonabas. 3 veces, lo perdonabas. 4 veces, ya no. La cuarta era la vencida. Y Pedro se va un poco más. Y yo imagino que estaban por ahí los discípulos y les dice, mira Juan, mira, oye Señor, ¿hasta cuántas veces he de perdonar a mi hermano? ¿Hasta 7? Y seguramente pensaba que el Señor le dijera, ¡oh, Pedro! ¡Wow! ¿7? Sí, me gusta eso. 7. ¿Oyeron a Pedro? Y Pedro, no, Pedro le dice, no hasta 7, sino hasta 70 veces 7. ¡Ay, Dios mío! Ahora no es tampoco que, 489. Te falta una. Y después me vengo. No. Sí, el dicho quería decir todo lo que fuera necesario. ¿Saben? Esto de alguna manera como que invierte en Génesis. Cuando Caín mató a su hermano, el Señor lo maldijo y le dijo que iba a andar errante en la tierra y cuando él trabajara en la tierra no le iba a devolver su fuerza. Y Caín dijo, este es un gran castigo, muy duro para ser llevado y cualquiera que me hallare me va a matar. Y el Señor le dijo, no, porque cualquiera que te hallare, si te matare, va a ser vengado 7 veces. El hijo de Caín, Lamec, dijo, si 7 veces va a ser vengado Caín, Lamec será vengado 70 veces 7. O sea, era un tipo que tenía bastante odio en su corazón y deseo de venganza. Cualquiera que intente matarme va a ser vengado 70 veces 7. Vengado 70 veces 7. Y aquí el Señor dice, ¿hasta cuántas veces has de perdonar a tu hermano? Hasta 70 veces 7. O sea, el Señor viene a invertir completamente, a mostrarnos cómo debemos ser. Y luego dice aquí, por lo cual, viene con lo mismo, viene explicando lo mismo.
El reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos, y comenzando a hacer cuentas le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Y el señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Aquí hay un tipo que le debe a su amo 216 toneladas, no sabemos si de oro o de plata. Calcúlenle ustedes ahí cuánto vale. Algunos dicen que de 10 a 40 millones de dólares o más. 216 toneladas. El talento era una medida de peso referente a la plata o al oro. Pudieron haber sido de oro o de plata. Esto era lo que le debía. Y el amo le dice: mira, te vamos a meter a los verdugos que normalmente torturaban a la gente por si tenían alguna manera de conseguir dinero, lo pagaran. Y vamos a vender a tu familia como esclavos también, tu casa, todo lo que tienes, te vas a quedar sin nada hasta que pagues. Y él le dijo: ten paciencia y te lo pagaré. Y movido a misericordia, no podía pagarlo, le dijo: ok, levántate, te perdono. El Señor le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Y haciendo de él, le ahogaba diciendo: págame lo que me debes. 100 denarios es el salario de 100 días de trabajo. Calcúlenle ustedes también lo que podría haber sido. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Miren, aquí hay una situación. La palabra original dice: saliendo él halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios y haciendo de él le rogaba diciendo, aquí dice: págame lo que me debes. En el original dice: si debes algo, paga. Que no solamente está diciendo págame a mí, sino se erige como juez en frente de su consiervo. Si debes algo, paga. Y él le dice: tenme paciencia y te lo voy a pagar. Sí te lo voy a pagar. Solamente tenme un poco de paciencia. En este momento no tengo conmigo. Pero él no quiso y fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Nuevamente, con todo lo que tenía y hasta la tortura para que, si tenía forma de sacar dinero de otra fuente que no había declarado, pagara. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. ¡Qué tremendo! Al Señor le interesa que nosotros sepamos perdonar. Él nos ha perdonado las 216 toneladas de oro, una deuda impagable. Las ofensas que nosotros hemos hecho para el Señor son impagables. Dice: y si ustedes no saben perdonar a aquellos que les deben cualquier cosa, cualquier ofensa que hayan hecho alguien con nosotros, es nada. Y si no sabemos perdonar eso, dice aquí Jesucristo que nuestro Padre no nos va a perdonar, aunque le roguemos. ¿Qué cosa tan tremenda? En el Padre Nuestro, el Señor nos da una guía de cómo debemos orar, y el único punto que Él comenta, dice: y perdónanos como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y al final dice: porque si no perdonan de todo corazón a los que les deben a ustedes, sus ofensores, tampoco vuestro Padre os perdonará. Ustedes están pidiendo que perdónanos como nosotros perdonamos. Bueno, así exactamente va a suceder. Si ustedes no saben perdonar, tampoco vuestro Padre os perdonará. Hay gente que tiene orgullo en decir: yo perdono, pero no olvido. Hay gente que tiene orgullo para decir: eso nunca te lo voy a perdonar. Ay, Dios mío. Como si fuera una credencial. Eso yo nunca te lo voy a perdonar. Pues pobrecito o pobrecita, ¿verdad? Porque si Dios te llega a decir eso en el cielo: eso nunca te lo voy a perdonar, va para abajo. Inmediatamente, ¿verdad? Entonces debemos aprender a decir: eso siempre te lo voy a perdonar, aunque no nos guste. Porque el Señor, les digo, si nosotros nos sentimos ofendidos por las ofensas que nos han hecho, el Señor se siente más ofendido por las ofensas. Y Él nos está perdonando ofensas que nosotros, que no somos nada, le estamos haciendo al Dios altísimo, santo, soberano, que nos ha creado, y nos dice: eso siempre te lo voy a perdonar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te pedimos que ciertamente lo que hemos aprendido hoy, Señor, lo que hemos visto, que es fuerte,
porque nosotros somos personas carnales, polvo, Señor, todavía contaminados con sentimientos casi animales, Señor, en donde nos cuesta trabajo perdonar a nuestros ofensores, ver la manera en la que tú, Señor, no solamente nos perdonaste, sino fuiste a la cruz para tomar nuestro lugar. Nos perdonaste pagando tú mismo el precio de la deuda. No solamente perdonaste las 216 toneladas, Señor, de oro, sino que tú fuiste a pagar la deuda con tu trabajo, y tu trabajo fue dar tu cuerpo en la cruz, Señor, en la tortura. Señor, nosotros solamente tenemos que descargar nuestro corazón de venganza, de ira, de contienda. Te pedimos que nos des la capacidad de hacerlo, Señor, para que tu Espíritu Santo fluya en nosotros con gozo y con paz, sabiendo que tú, Señor, tienes cosas mucho más nobles con las que podemos llenar nuestro corazón, que son los frutos de tu Espíritu Santo. Yo te pido, Señor, que estés con nosotros y que nos libres de todo mal en el nombre de Cristo Jesús. Amén.